Vamos a dejar de lado por un momento lo que tiene que ver con restricciones, con medidas en base al coronavirus, y vamos a hablar de otras que tal vez se toman en las empresas por crisis económicas y tienen que ver muchas veces con el despido de algunos de sus empleados. ¿Y cómo evitar que esto impacte dentro del equipo o cómo atenuar este impacto dentro de los equipos de trabajo? Para eso está Gustavo Giorgi de Human Touch con nosotros. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bien, bien, muy bien. Hoy para hablar de un tema un poco antipático. Sí. Son esos temas que, bueno, los que estamos en recursos humanos medio que nos da un poquito así como de escalofríos, ¿no? Porque está bueno hablar de planes de motivación, planes de carrera, incentivos, beneficios, pero bueno, sabemos que la vida no tiene solamente emociones agradables, sino también tiene de las otras, y eso le da un poco de tamiz a la existencia. Hoy me levanté un poco filosófico, debo decirlo, pero voy a esto, ¿no? Es importante hablar sin tapujos y sin tabúes de estos temas, como por ejemplo las desvinculaciones, que a veces tienen que ver con lo que vos decías, Gustavo, situaciones de contexto que hacen que las empresas tengan que dejar de lado a personas importantes, pero otras veces también las desvinculaciones tienen que ver con malas conductas, malas actitudes, con accionar que no están alineados con lo que la empresa quiere. Entonces, incluso los equipos pueden perder personas en ese sentido y, bueno, cómo hacer para que el resto de los supervivientes, llamémosle así, no quede muy afectado, porque evidentemente estas situaciones de salida de personas no deja al equipo igual que antes. Entonces es importante tener en cuenta 2 o 3 líneas que son esas las que te quiero trasladar hoy. La primera tiene que ver con hablar lo más rápido posible con la gente que queda, ¿no? Por ahí los líderes dilatan esta situación, se produce el hecho del despido y pasa muchísimo tiempo antes de ponerse a hablar del tema. Esto lo hacen con la excusa de, bueno, no es el momento, prefiero que pase un poco, que decante, y eso lo que hace es perturbar aún más la situación, aporta confusión, aporta desconocimiento y hace que lo que se podría haber hablado con mucha claridad desde un primer minuto termine siendo espacio como para poder pensar cosas que muchas veces no son reales, ¿no? También hay que tener en cuenta en esto de ser claro respecto de los motivos que llevaron a la desvinculación. En esto, mirá, es importantísimo no caer en estas cuestiones hipócritas en donde por ahí por hacer demagogia, no quedar mal, se trata de rescatar algún aspecto y dicen, bueno, fue por tal cosa, fue por tal otra, pero no, hay que ser claro, a ver, respecto de los motivos y hay que tener, en caso, digamos, de despidos que te decían tiene que ver con malas actitudes, ¿no? Hay que ser claro respecto de los motivos y anclar los argumentos en hechos lo más objetivos y concretos posibles. Por ejemplo, bueno, no presentaba los informes a tiempo, teníamos muchas quejas de los clientes, sabemos que tenía malos tratos con respecto a sus colaboradores, sabemos que no era inclusivo, en fin, dar motivos reales y concretos, porque también parece una cosa medio extraña, ¿no? Pero he escuchado cosas tales como, bueno, lo desvinculamos porque, viste, no teníamos química, o no nos entendíamos lo suficiente. Claro, esas cosas, es raro. Si llegan a ocurrir de esa manera y se entera la persona que es despedida, esto también puede generar un problema legal. No hay nada más importante que ser claro y decirle, no te necesitamos más por esto y por este motivo. Los fundamentos son cruciales. Pero imagínate para el compañero de trabajo que se entera por fuera que lo echaron por no tener química y dice, bueno, yo si en algún momento entro en disonancia con el jefe, me va a echar a mí también. Claro, condiciona. Tal cual. Y cómo queda el equipo en ese sentido, ¿no? En una expectativa. Yo siempre digo que este tipo de hechos y de situaciones, por más que sean desagradables, tiene que dejar un saldo de saber, ¿no? Como decimos los que en algún momento estudiamos psicoanálisis. Tiene que dejar un saldo que le pueda servir al equipo. ¿Qué es un saldo de saber? Bueno, es, por ejemplo, dejar en claro de una vez y para siempre qué cosas son las que la compañía valora, qué cosas son las que la compañía evalúa de manera positiva. Pensándolo por el lado opuesto, ¿no? Decimos que si una persona es desvinculada por no cumplir o por no respetar determinados lineamientos, en el mismo sentido podríamos decir que podríamos ascender en el caso de ir cumpliendo con estas cuestiones. También lo aclaro porque a veces estas expectativas no quedan lo suficientemente claro del lado de las empresas, la gente no sabe
por más que parezca también curioso, muchas veces la gente no sabe qué cosas son las que se valora en la práctica, en la realidad de todos los días, desde la organización, y por ende no sabe cómo crecer. Bueno, por ahí un despido puede sernos útil en ese sentido. Bueno, y finalmente, bueno, no quiero ser muy antipático con esto que voy a decir, pero me voy a animar a decirlo. No hay que dramatizar este tipo de situaciones. Y voy a contar una historia que me tocó vivir de cerca. En general, bueno, nosotros tenemos un costado, una cuestión humanitaria de tratar de evitar este tipo de situaciones, a menos que, bueno, la cosa ya escale a un nivel que sea totalmente indefendible. Ajá. Bueno, me ha tocado particularmente de presenciar despidos en donde yo me quedaba pensando varios días en cómo iba a ser afectada la vida normal de esta persona, en fin, y cómo iba a influir a nivel familiar. Y bueno, al tiempo me terminaba enterando que ese despido lo favoreció, incluso anímicamente, al despedido, porque pudo encarar un emprendimiento personal, pudo tener su propio negocio. Esto es historia 100% real, claro. Pudo tener su pequeño negocio, que tenía que ver con la distribución de bolsas de polietileno, para ser más específico. Y inclusive después, al tiempo, me lo encuentro a él mismo y me comentaba que me habían hecho un gran favor desde la empresa porque se sentía muchísimo menos presionado, podías compartir mucho más tiempo en familia y su nivel de ingresos al final del día terminaba siendo más o menos el mismo. Aclaro esto porque por ahí también a veces uno tiende a magnificar las consecuencias negativas que puede tener una situación de esta naturaleza, y por ahí no son tan trágicas en la práctica, y siempre por ahí conviene tomar decisiones a tiempo, analizando todos los costados de la manera más objetiva posible, pero sin caer en estas cuestiones que por ahí, como buenos neuróticos, tendemos a caer, ¿no? Revertir lo negativo del despido, de lo que implica ese momento tan difícil para, bueno, comenzar un nuevo camino que tal vez a uno, bueno, no lo iba a poder hacer si seguía en el trabajo. Claro. Exactamente, muchas veces las personas no se animan tampoco a terminar un vínculo laboral con la empresa, porque por supuesto les da inseguridad, y bueno, estas situaciones son palancas saludables, sobre todo para su vida anímica y de relación también. Gustavo, te agradecemos enormemente este contacto, te esperamos la próxima semana. Dale, gracias a ustedes.